Es un honor para mí estar otra vez invitado en este lugar. Mi nombre es Carlos Peñafort, soy docente de la Cátedra de Producción Bovina de Carne de nuestra universidad y amigo de esta firma. Y bueno, como todos aquí estamos por las personas que componen Cuatro Pilares. Así que bienvenidos a todos. Para dar comienzo a esta jornada lo voy a invitar a quien es el director ejecutivo de Cuatro Pilares, el doctor Emanuel Muñoz, para que nos dé la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy contentos de haber podido hacer esta sexta jornada. Para los más nuevos que nos conocieron después, en la virtualidad o después de la virtualidad, justo en el 2020, cuando íbamos a hacer la sexta jornada, se nos suspendió por la pandemia, así que ahora estamos muy contentos de poder volver. Esto que empezó algo muy chiquito en el saloncito de allá arriba, que es para 20, 30 personas, empezó para los que trabajamos en conjunto como técnicos, los pasantes, algunos clientes, se empezaron a sumar más amigos cada vez más y bueno, terminó en esto que es una linda jornada ganadera que sirve para actualizarnos con algunos temas técnicos, para intercambiar con colegas, con productores, con empresas. Así que estamos muy contentos de haber podido volver a esta presencialidad de esta jornada, poder compartir un mate, charlar. Así que simplemente eso, muchas gracias a las empresas que siempre nos apoyan, más que agradecido porque a cada una que le pedimos, si nos iban a acompañar, ni dudaron en decirnos que sí. De hecho nos limitamos con las empresas para que no sean tanto y solamente queremos cubrir algunos costos. Así que un gustazo que la Asociación Argentina de Angus, a través de Angus Centro, el presi Fabián Otero, con el que somos amigos y trabajo con ellos desde que estoy en tercer año, estudiando de tercer año. Así que muchas gracias, para nosotros es muy importante el apoyo de una institución como esa, igual que de la Sociedad Rural del Río Cuarto. Siempre nos abrieron las puertas, siempre le hicimos acá a la jornada y este año le hicimos un poco en conjunto también, nos facilitaron un montón de cosas. Y es un servicio también que ellos brindan para los productores de la zona, para los socios y demás. Así que muy agradecido con eso. La mesa de buenas prácticas, que por ahí han de ser los chicos, que ya van a presentar algo de buenas prácticas agrícolas. Y después las empresas en sí que nos auspician, que Riboira, por ahí anda la Nati, los chicos, muchas gracias. También hace mucho que trabajamos con ellos, una agroveterinaria que nos da mucha solución y facilidad para trabajar. La gente de Selexai de Bernardi, que también nos conocimos hace mucho, allá en Joaquín, empezamos a trabajar con el padre de Joaquín, siempre estuvo acá, Ariel, así que muchas gracias. Tenemos un toro en sociedad con ellos también. Bueno, la gente de Escuela Ganadera, un proyecto que tenemos con Cuatro Pilares con los Peñas, que ya lo vamos a presentar también, que es un proyectito ahí en común que le veo mucho futuro. A través de Riboira está la gente de Elanco y la gente de Tecnovax, así que agradecido con ellos también. Franco Charotti con Betanco, otro gran amigo que siempre nos apoya y siempre contamos con él, siempre está en las jornadas de la universidad apostando a la parte técnica de las empresas, así que muy agradecido. Y a su vez los disertantes vienen con las empresas para las que comparten algunas cosas, para que trabajan. En el caso de José, que ya lo va a presentar Peña, para Datamar, y la Universidad Católica la Universidad del Litoral. Y AZ Group, los muchachos de AZ Group, con los que viene Diego también, que es el economista de Angus. Así que bueno, muy agradecido, me estoy olvidando de alguna empresa. Y el coffee, que hablando con Silvia Bonassi, los mejores bizcochos del mundo, diría yo, que los pasamos a buscar todas las mañanas tempranito cuando nos vamos por el campo. Así que a partir de ahí salió la idea de colaborar con Ciudad de los Niños, que ellos están ahí un poco a la directiva, y el break que vamos a compartir en el medio tiempo están a cargo de ellos. Por eso una colaboración que les pidieron a la entrada que va a quedar para ellos, ¿no es cierto? Y me estaba olvidando de Testa, Leli y Auda, una firma consignataria con las que somos amigos también, somos vecinos con los caballos, así que también muy agradecidos por el apoyo. Así que sin más que eso y que agradecimiento, disfruten la jornada. La verdad que dos disertantes que vale la pena escucharlo, y después vamos a hacer un intercambio en la mesa al final. Muchas gracias. Bueno, el doctor Muñoz nos dijo que estamos en una casa que es nuestra, que es la Sociedad Rural del Río Cuarto.
Así que para darnos la bienvenida, ya que comparte con nosotros visiones parecidas, voy a invitar al doctor Omar Barlacina, que nos acompañe, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural y responsable del área ganadera, para que nos dé su bienvenida. Omar. Gracias, Carlito. Buenas tardes. La verdad que es un honor para la Sociedad Rural de Río Cuarto poderlo recibir en nuestra casa, la que nosotros denominamos Casa del Productor. Así que, y me alegra también ver la presencia de gente joven, más como se trata de charlas ganaderas. También hay algunos más veteranos como compañeros míos de la universidad, pero bueno, es un poco la renovación que yo creo que a la ganadería le está haciendo falta. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias por participar y le voy a pasar un pequeño chivo. Nosotros tenemos el concurso de novillos terminado, que es el martes 30 de mayo, el ingreso, el 31 es el remate, y en el cual también incluimos por primera vez un concurso de terneros como para revalorizar la cría de la zona. Es decir, aquellos productores que a lo mejor no tengan tanta cantidad de hacienda, pero que puedan competir, es un poco como para valorar la calidad y el tipo de animal que se está haciendo en la zona. Así que bueno, todos queda a disposición de ustedes, cualquier información, contactarse con alguno de nosotros, ya van a estar los distintos flyers por ahí. Así que desde ya, muchísimas gracias, y Emanuel también, gracias por estar, por participar y por confiar en nosotros. Desde ya, muchas gracias y bienvenido a la Sociedad Rural de Río Cuarto. Muy bien, antes de dar comienzo a la primera conferencia, vamos a compartir un video institucional de la empresa Cuatro Pilares. Somos un grupo de profesionales dedicados a la producción bovina, abarcando los 4 pilares de la producción, con especialistas en cada uno de ellos. Nuestra misión: ofrecer al productor ganadero servicios profesionales que permitan optimizar los recursos. Nuestra visión: Cuatro Pilares es uno de los equipos de profesionales referentes para los ganaderos del centro del país. Nuestro trabajo respeta el bienestar animal y el medio ambiente. La capacitación de productores y profesionales nos distingue en el medio por la calidad y profesionalismo. Nuestros valores: trabajo en equipo. Ejercitamos el diálogo, intercambio y la búsqueda de consenso que nos permite lograr ideas superadoras y resultados de excelencia. Compromiso: es aquello que nos mueve a aplicar nuestra capacidad, esfuerzo y entusiasmo para llevar adelante nuestras responsabilidades. Confianza: la inspiramos a través de nuestra historia y accionar. Integridad: mantener la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Ética: actuamos respetando nuestros principios. Medimos para poder mejorar. Nutrición: experiencia al asesorar varios sistemas intensivos y extensivos en diferentes zonas. Presupuestación de empresas proveedoras de insumos de acuerdo a la zona. Armado y control constante de dietas. Análisis de insumos y dietas. Índice verde. Sanidad: saneamiento de brucelosis y tuberculosis, planes sanitarios de acuerdo a sistemas y zonas, seguimiento de tropa, análisis de muerte, estrategias de control parasitario, análisis andrológico sanitario de reproductores, control de stock veterinaria y coordinación de pedidos, análisis mensual de mortandad y morbilidad de cada sistema. Reproducción: diagnóstico de preñez, tacto preservicio y selección de vaquillonas de reposición, revisación de toros y selección, asesoramiento genético, prueba de capacidad de servicio, análisis de calidad seminal y ATF, estrategias para inseminación artificial y servicio natural, extracción y congelado de semen, cirugías afín. Manejo:
asesoramiento integral, trámites ante SENASA, capacitación de personal, medición y registros de producción, plan de trabajo mensual y anual, planificación agrícola ganadera, análisis de proyectos productivos, ecografía de área de ojo de bife, cálculo de costo por kilo producido en feedlot, coaching de empresas agropecuarias. Somos 4 pilares. Somos 4 pilares. Somos la base de la producción. Quienes conocemos a Emanuel y su señora desde el arranque, que hemos tenido la posibilidad esa, no dejo de emocionarme de ver estas cosas, ¿no? Hay que soñar y soñar en grande para todos, así que es un testimonio vivo. Esta sexta jornada aborda o focaliza 2 temas de amplia coyuntura, y cuando hablo de coyuntura no solo la actual, sino posiblemente lo que viene. La sexta jornada va a abordar el tema ambiental y el tema escenario económico actual y futuro, en un año electoral como el que estamos. Así que para dar comienzo al primer foco, voy a invitar al ingeniero agrónomo José Jáuregui. José nació en Mercedes, Buenos Aires, tiene 38 años, es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en ciencias aplicadas, es doctor en ciencias agrarias, profesor de la Universidad Nacional del Litoral, en la faz privada de gerente de Latinoamérica, para Latinoamérica de la división Smart Farming y de DataMarsh Livestock. El tema que le hemos pedido a José que aborde en los próximos 40 minutos está vinculado a la ganadería como aliada en el cambio climático. Cómo abordar este desafío y cómo desarrollar sistemas resilientes y sustentables. Algo más candente que no lo hay. Así que, José, vamos a disfrutar escuchándote. Las preguntas las vamos a hacer, les voy a pedir que tienen material ahí, que las escriban. El mecanismo va a ser el siguiente. Vamos a dejar hablar a José. Cada tanto por el pasillo, por el lateral va a pasar una persona. Les pido que le acerquen esa pregunta. Esa pregunta va a ir a un panel de síntesis, donde vamos a sintetizarla y después tener al final de la jornada un intercambio con los 2 disertantes, con todas las preguntas. ¿Estamos? Así que una pregunta las anotan. José, adelante, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ciertamente creo que es un tema de mucha actualidad. Vamos a tratar de cubrir las expectativas. Sí, el título es bastante interesante, ¿no? Y bueno, se habla mucho, ¿no?, del cambio climático. Creo que el cambio climático está en la agenda global, a veces por razones obvias y otras veces con, bueno, algunos tintes por ahí políticos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito esas cosas también, pero sobre todo quiero pensar un poquito, que primero arrancar siempre pensando en qué es el cambio climático, ¿no? Cuando se habla de cambio climático creo que bueno, es una palabra medio trillada. Ya cuando hablamos de cambio climático se habla como algo natural, como todo el mundo lo menciona, pero específicamente ¿qué es el cambio climático, no? Y para resumirlo en forma breve podríamos decir que la Tierra, en su atmósfera, en su composición de gases, tiene algunos de estos gases, son gases conocidos como gases de efecto invernadero. Fundamentalmente son el dióxido de carbono, que es el más abundante, pero también tenemos metano, que después vamos a ver un poquito qué pasa con las vacas y el metano. Tenemos óxido nitroso y hay un cuarto gran grupo que son los CFCs, que por ahí los que somos más viejos nos acordamos de los... en algún momento habían aparecido los aerosoles que decían, todavía lo dicen, no dañan la capa de ozono, y eso era por la presencia de CFC. Bueno, los CFC además son gases de efecto invernadero. Pero pensemos en estos gases de efecto invernadero como una
una gran frazada, ¿no? Ahora que empieza el fresco, es como una gran frazada que en gran medida protege a la Tierra y permite que la Tierra sea de esta manera y no que se parezca a esto, ¿sí? Esto es el planeta Marte, y cuando pensamos en el planeta Marte desde el punto de vista de la distancia con la Tierra y desde el punto de vista de un montón de cuestiones, es un planeta que potencialmente en algún momento podría haber albergado vida. Sin embargo, no tiene estos gases de efecto invernadero, entonces las fluctuaciones de temperatura, o sea, las variaciones que hay, son muy altas. Entonces, ¿qué pasaría si hoy no tuviéramos esos gases de efecto invernadero en la Tierra? Bueno, la temperatura promedio de la Tierra sería alrededor de 15 a 18 grados bajo cero. Es decir, que no tendríamos agua líquida, al menos no en superficie. Entonces, ese creo que es un punto importante para, de alguna manera, sacarle el rol malo, ¿no? O este rol medio de demonio al gas de efecto invernadero. El gas de efecto invernadero es un gas necesario para la vida en la Tierra. Después vamos a ver qué pasa con la acción del hombre y cómo impactó, si se quiere, el hombre en este balance de estos gases. Vamos a mirar un poquito eso. Bueno, elegí el año 84 porque tengo 38 años y nací en el año 84, pero este es un gráfico que lo pueden encontrar en la NASA y lo que muestra básicamente es cómo se va calentando el planeta año a año respecto de una temperatura base. Esa temperatura base generalmente se toma entre los años 50 y 60 respecto de ese promedio. ¿Qué viene pasando? Sistemáticamente viene aumentando la temperatura, ¿sí? La temperatura en el planeta viene aumentando. Entonces vamos a ver, a priori uno dice, bueno, ¿no? ¿Qué impacto tiene un grado más, un grado menos en la temperatura de la Tierra? O sea, que haga 30 o que haga 31, que haga 0, que haga 1, la verdad que desde el punto de vista del ser humano afecta poco. Desde el punto de vista planetario eso implica cambios importantes y sobre todo, dependiendo de la velocidad con la que se da ese aumento de temperatura, podríamos decir que el impacto puede ser muy grande, ¿sí? Entonces creo que ese es el punto en el que hay que pensar. Ahora, si uno piensa quién es el mayor responsable de esto, respecto de este aumento de temperatura, ahí vemos, porque en algunos casos se habla de eventos naturales, ¿no? Por ejemplo, acá vemos algunos picos y caídas de la temperatura. ¿Por qué sucedieron eso en forma natural? Por erupciones volcánicas. Generalmente cuando hay una erupción volcánica muy masiva, como ha ocurrido en algunas etapas de la Tierra, bueno, queda como una bruma en la Tierra a nivel global y eso disminuye la temperatura. Entonces se podría pensar que hay eventos naturales, pero realmente el aumento de temperatura tiene que ver con acciones humanas, tiene que ver con acciones antrópicas. Eso es lo que el consenso científico dice hoy. Y cuando hablo de consenso científico también es importante porque hoy podemos estar hablando de esto y quizás dentro de 50 años estemos hablando de algo completamente diferente. En eso se basa el consenso científico, ¿no? El consenso científico, sobre todo cuando uno piensa desde la medicina, ha cambiado radicalmente, incluso desde la medicina veterinaria. Entonces puede cambiar esto, pero hoy por hoy se acepta que el hombre es el gran responsable de este incremento de temperatura. Pero por ahí, acá empiezan algunas cosas que quiero detenerme brevemente. Vieron que parece como que nunca el planeta estuvo tan caliente como en esta época geológica. Parecería que, bueno, no sé, de golpe llegó el ser humano y transformó la Tierra en un horno. Bueno, la realidad es que estamos todavía en una etapa que podría ser considerada una era, una glaciación, ¿sí? Estamos como una etapa post-glaciación. Si miramos post-desaparición de los dinosaurios, la temperatura promedio en la Tierra, ¿sí? Promedio, era de alrededor de 20 grados Fahrenheit, unos 12, 13 grados centígrados por encima de la temperatura promedio global de hoy. O sea que el planeta estuvo realmente mucho más cálido. De hecho, ahí había cocodrilos en la Antártida. O sea, hay restos fósiles encontrados en la Antártida de esta época geológica de la Tierra. O sea, la Tierra estuvo mucho más caliente que hoy. Y contrario por ahí al concepto general de que había menos vida o que de golpe se había, no sé, extinguido la vida en la Tierra, la vida realmente proliferaba. O sea, había mucha vida en la Tierra. Sin embargo, lo que vemos es, bueno, un poco eso como concepto general. Parece que nunca estuvo tan caliente. Bueno, realmente estuvo mucho más caliente la Tierra en otros momentos y también mucho más fría. Y hoy estamos en un periodo relativamente quieto, pero sí con un incremento o una tendencia grande al aumento, ¿sí? Estos son datos de dióxido de carbono, partes por millón de dióxido de carbono, desde el año 1950
sería el cero, ¿no? El cero es el año 1950, entonces este es el nivel que había en el 1950 y este es el nivel en el que estamos hoy, estamos por encima de las 400 partes por millón de dióxido de carbono. Ese número a priori me dice poco, pero sí me indica que en los últimos 800.000 años, desde lo que hay registros geológicos, la Tierra nunca vio un nivel tan alto de dióxido de carbono. Y esto sucedió en un periodo muy corto. Entonces vuelvo a lo mismo, en un sistema planetario, pensando en un sistema planetario, absorber variaciones de temperatura tan rápidas, que tan rápidamente cambie la temperatura o que en realidad cambie la concentración de un gas, es complejo. Y genera en muchos casos, bueno, situaciones como las que empezamos a ver, ¿no? Eventos climáticos más extremos, venimos de 3 años de sequía, y varias cosas que van por esa línea. Ahora, quiero también detenerme a pensar, porque dijimos que vamos a hablar de ganadería, y quiero detenerme a pensar un poquito en cómo nos ven, y después vemos cómo conectamos todo esto, porque hasta ahora yo no entiendo bien cómo conectamos la ganadería con esto, vamos a ver cómo lo conectamos, pero cómo nos ven desde afuera, ¿no? A la producción ganadera, ¿qué es lo que ven? Bueno, hoy me dijeron no digas carne sintética, alguien me dijo esto. Bueno, Bill Gates, yo no lo dije, lo dijo Bill Gates, pero Bill Gates sugiere que los países ricos solo deberían comer carne sintética. Curioso, es una curiosidad, algo menor, Bill Gates invirtió cientos de millones de dólares en empresas de carne sintética, simplemente una curiosidad. Entonces uno piensa, qué buen hombre, está pensando en el medio ambiente. No, está pensando en su negocio, ¿sí? Es un gran negocio detrás de esto. No le fue muy bien con estas inversiones, de hecho hay un par de cosas, de cuestiones dando vueltas, no anduvieron muy bien estas inversiones. Bueno, quienes les gusta el rock, y yo no soy de la época de los Beatles, pero Paul McCartney, un gran rockero contemporáneo diría, arrancó con esto de los lunes sin carne. ¿Escucharon hablar de los lunes sin carne como gran concepto? Tiene mucha repercusión por ahí, más en Europa, ¿no? Esto de cuidar el medio ambiente. Entonces los lunes sin carne quedó como un gran eslogan. Resulta que por dejar de comer carne los lunes, a nivel global, si lo hiciéramos todos, las reducciones promedio de emisiones serían del orden del 0,2%, o sea, no tiene ningún impacto. Pero quedó como un gran eslogan de muchos famosos, y entre ellos Paul McCartney. Y como nosotros siempre nos gusta subirnos a esta ola de progre y modernista, ¿qué hace la legislatura porteña? Dice, vamos a hacer los lunes sin carne también. Entonces en la legislatura porteña de la Ciudad de Buenos Aires también, y lo declaran de interés ambiental. Que acá también hay que leer estas cosas. Digo, si alguien lo declara de interés ambiental, quiere decir que, digamos, comer carne tiene un impacto negativo en el ambiente. Podríamos asumirlo por contraposición a lo que están diciendo. Por supuesto que si uno mira acá abajo, eso dice VA. VA es Unión Vegana Argentina. O sea, hay un pequeño interés ahí también, algún trasfondo, algún lobby de alguna asociación. Pero bueno, es como para entender también de dónde viene todo esto y empezar a leer cómo nos ven, que es importante saber cómo nos ven. Bueno, Ministerio de la Nación, esto fue muy curioso. No sé si esto lo vieron, prestaron atención. Esto duró muy poquito, De hecho, este video de Cabandier lo levantaron rápidamente, porque Cabandier salió a hablar de una iniciativa de los lunes verdes, que era lo mismo, esto de los lunes sin carne, en el medio de una negociación cuando estábamos tratando de exportar más carne a Europa. O sea, un desatino absoluto, ¿no? Diciendo, bueno, la carne contamina y vos querés vender más carne. O sea, no me quedaba muy claro. Entonces esto duró muy poquito, como muchas de las cosas que surgen, ¿no? De algunos brillantes políticos que tenemos, pero quedó. Pero van quedando estas cosas, ¿sí? Aún aunque duran poco, aunque son a veces cuestiones aisladas, van quedando en la gente, en el imaginario, en el colectivo. Bueno, los más jóvenes, veo algunas caras jóvenes, pero seguramente se acordarán de nuestra amiga María, diciendo algunas cosas reales y diciendo otras que no eran reales, y seguramente después de haber mirado algún documental estadounidense, ¿sí? Donde ponían de manifiesto este tipo de prácticas, y desconociendo absolutamente lo que es un sistema productivo típico. Y quizás
aún más grave, porque María Becerra, bueno, ahora estuvo en la presentación de Rápido y Furioso 10, no sé ya cuánto Rápido y Furioso hay, pero estuvo en la presentación de Rápido y Furioso 10, así que ya se va acercando a algunos de estos muchachos, pero este es Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix cuando le entregan el Oscar por el papel del Guasón, un papel brillante que hizo, estuvo 2 minutos hablando en contra de la producción de leche. O sea, dedicó 2 minutos de su discurso, que había 400 millones de personas mirándolo en vivo, para hablar en contra de la producción de leche. Imaginen el impacto de eso, ¿no? Porque uno tira un mensaje, o vengo yo a dar una charla y estamos acá escuchándonos y salimos de acá y le comentamos al vecino, bueno, este muchacho le habló a 400 millones de personas en vivo, hablando en contra de la carne, de la leche en este caso. Algo parecido a lo que había dicho María Becerra, un poco similar el discurso. Entonces todo esto impacta de alguna manera en nuestra actividad. Y aunque no nos guste, tenemos que ver de qué manera abordarlo también. Este es un gran desafío, porque las generaciones nuevas, las generaciones más jóvenes, son muy permeables también a estos mensajes. Para bien y para mal, tienen cosas por ahí muy interesantes que podemos sacar de esta gente, pero a veces cuesta más filtrar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos, o qué hay detrás de esto, detrás de todas estas cosas? ¿Alguno se anima a decirme qué es ese número, el 1%? Digamos, a nivel global, nadie va a participar, pero si alguno, ¿qué podría ser el 1%? De paso tomo agua. Bueno, me siento como en las clases. Mañana doy clase me va a pasar lo mismo con mis alumnos, así que no se preocupen. 1% es el porcentaje de veganos estimado en el mundo, ¿sí? 1%. De ese 1%, el 84% abandona la dieta. Después de un año, estos no son datos que invento, estos son datos reportados. O sea, hay muy poca gente que mantiene esa dieta vegana, que está muy de moda, es cierto, está muy de moda. Y cada vez creo que tiene más prensa. En realidad, esa es la otra cuestión. Ese 1% tiene un poder de lobby muy grande. Tiene mucha guita detrás. ¿Por qué? Por todo lo que veíamos antes, porque hay mucha industria, porque hay muchas inversiones detrás de todo lo que son alimentos veganos, industrias de este tipo. Pero fíjense que es muy minoritario y sin embargo la prensa, el lugar que tienen en la prensa, el lugar que tienen los medios de comunicación es preponderante. Parecería que de golpe todo el mundo es vegano. Bueno, es el 1% y generalmente la mayoría en los países donde hay proporciones grandes, 8 o 9%, son países de ingresos medio altos, ¿sí? O bien, otra cosa curiosa que encontré, fíjense esto, un concepto que a mí me encanta. ¿Dónde está teniendo un boom el vegetarianismo? Esto me encantó, es hermoso. Miren esto. Allá arriba dice Nigeria. 1.426.700 personas son vegetarianas en Nigeria. Son tipos muy verdes, lo mismo que Pakistán, 1.190.000. Después viene Indonesia, Filipinas, bueno, después viene Alemania, Brasil. Y después ese mismo gráfico nos dice, che, pero qué curioso Nigeria. ¿Cuál es el porcentaje de la población que vive con menos de $6 por día en 2017? Nigeria y Pakistán, curiosamente. Entonces digo, hay una romantización de la pobreza. Claro, el pobre es vegetariano porque no puede comprar carne, no porque no quiera comer carne, no porque elige, seguramente el nigeriano ese va a elegir comer todos los días porotos, no elige comer porotos, no puede comer carne. Y de hecho eso es una tendencia mundial, a medida que los países aumentan su poder adquisitivo, ¿qué es lo primero que compran? Carne. Pasó en China, la demanda china en los últimos 30 años explotó, ¿por qué? Porque pasa por cada año, hay 1 millón de chinos en promedio que se hacen ricos, pero hay entre 10 y 20 que pasan de ser pobres a ser clase media. 20 millones de personas, media Argentina, demandando carne. Eso lo primero que hacen los chinos es dejar de comer arroz y empezar a comer más carne. Entonces esto es realmente muy malo presentarlo de esta forma, ¿no? Decir, bueno, son vegetarianos, sí, porque no pueden elegir otra cosa. Hasta acá, ¿qué tienen que ver las vacas en todo esto? ¿Sí? Porque hablamos de cambio climático, hablamos de, vamos a hablar un poquito ahora de emisiones y cosas, pero ¿qué tienen que ver las vacas con todo esto? Bueno, resulta que
las vacas como tales, y en muchos casos nos muestran esto, vacas expulsando gases que expulsan sí, pero por eructos, no son pedos, ¿sí? Porque muchos dicen los pedos de las vacas no son pedos, son eructos. El 90% del metano se elimina por eructos, porque es un proceso digestivo, ¿sí? Un proceso digestivo y es un subproducto de la digestión. Entonces, medio que te ponen la vaca y dicen, bueno, ustedes son los responsables de todo este daño ambiental y todo el desastre climático que estamos viendo, es responsabilidad de ustedes que son productores ganaderos. Y arranca esto, o empieza, no es nuevo, pero empieza, digamos, a pegar fuerte a partir de este libro. Este libro es La larga sombra del ganado, fíjense la portada en blanco y negro, un ganado posiblemente cebú, ¿no? Tiene los cuernos, ahí vemos, bueno, abajo, eso es tierra, todo, bueno, blanco y negro, esa es la portada original del libro, de la FAO. En el año 2006 sale este libro, La larga sombra del ganado. ¿Qué dice el libro? La producción animal es la mayor responsable de emisiones del mundo. No dice la producción ganadera, no dice la producción de vacas, dice la producción animal. Esto incluye vacas, cerdos, ovejas, pollos, todo tipo de animales. Y dice que es más que el transporte, ¿sí? Entonces ahí empieza una comparación curiosa, porque cuando yo pienso en cómo vino la mayoría acá, ¿sí? Vinimos en auto, bueno, por ahí habrá venido gente en algún otro vehículo, pero usamos combustible fósil. Entonces, todos los que venimos a este lugar, yo preguntaría cuánto carbono habremos estado capturando en ese trayecto. Yo hice 500 kilómetros para venir acá. ¿Cuánto carbono habré capturado en ese trayecto? Seguramente cero, ¿no? A menos que tenga un cactus dentro de la camioneta, o a veces me crece alguna planta de la mugre que tengo en la caja, pero amén de eso no estoy fijando carbono. ¿Y vamos a poder compararlo con esto? ¿Es comparable? ¿Son sistemas comparables? Bueno, resulta que no, lo cual es bastante lógico que no sean comparables, pero tuvo que venir alguien a escribir un paper, porque en general cuando trabajamos en ciencia nos peleamos con papers. Uno escribe un paper, otro saca otro y se pelea y le dice que está equivocado, y así va y viene. Pero en 2009 estos autores, entre ellos un tipo que por ahí hayan escuchado hablar, que es Frank Mitloehner, que habla mucho de metano, dijo, mirá, esto está mal, porque me estás comparando cosas que no son comparables, y a raíz de eso, la FAO, miren cómo cambió la portada en el año 2013. Ahora, yo preguntaría, ¿alguno escuchó hablar de este otro libro? Porque todos seguramente vieron el de 2006, La larga sombra del ganado, el 18%. Yo este lo vi después de que empecé a meterme en el tema, pero los medios de comunicación promedio, ninguno menciona este. Este trabajo de 2013 hace un ajuste de lo anterior y dice, che, mirá, no es más el 18%, nos equivocamos, ahora es el 14,5% de las emisiones, ya no es más que el transporte. Y a su vez, además que es 20% menos, ahora desglosa por actividad. Entonces ahora dice, bueno, y la ganadería de ese 14,5% resulta que es el 60% de ese 14,5%. O sea que es el 10%. Entonces pasamos del 18% y la vaca mala que contaminaba más que los autos al 10%. Entonces cambia la cosa y esto ya nos hace reflexionar de otra forma. Si empezamos a mirar más en detalle, estos son todos datos que están disponibles, pero miren lo que es esto. Las emisiones directas de la ganadería son el 5,8% del total. Directo es metano, básicamente, ¿no? Después, indirecto, ¿qué es? Y cuando hay desmonte, cuando hay uso de combustible fósil para dar de comer a esas vacas, lo que sea. Pero directo, 5,8%. ¿Qué se lleva a gran parte de las emisiones del mundo? La energía. ¿Por qué? Porque la matriz es fósil. Usamos energía fósil. La gran mayoría de la energía que estamos usando, todos, si vinimos en auto, usamos energía fósil. Nadie tiene un auto a energía nuclear que no esté generando emisiones. Todos generamos emisiones. Entonces, muy poquito del total. Hay cosas, claramente, si miramos esto, decimos, che, hay cosas mucho más importantes en las que poner el foco. Pero bueno, es más fácil pegarle a una actividad y escudarse, usarla de chivo expiatorio para todo el resto, ¿no? Creo que va un poco por ahí. Ahora, miren otra cuestión interesante. Cuando miramos emisiones per cápita, acá empiezan a aparecer cosas piolas también. Argentina emite a la par de Chile, Argentina está ahí abajo, pero esto es emisiones per cápita, que es cuánto dióxido de carbono equivalente estamos emitiendo por vivir en Argentina en promedio por habitante. Seguramente
si vivimos en el campo emitimos menos que una persona que vive en una ciudad y consume más recursos, pero en promedio. Entonces en promedio emitimos parecido a Chile y más que Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay. El Reino Unido un poquito menos, Australia y Estados Unidos están por allá arriba. Pero claro, esto es lo que se usa en muchos casos para decir, che, hay que bajar emisiones. Ustedes están emitiendo más, por ejemplo, que Brasil, que Uruguay. Tendrían que bajar emisiones. Miren lo bien que está haciendo las cosas el Reino Unido, que viene bajando. Claro, pero si yo miro desde el 1752 hasta la actualidad, ¿cuánto emitió Europa? Del total, el 33%. Estados Unidos el 25%. Al fondo ahí abajo está Argentina. Desde el año 1750 hasta la actualidad emitimos el 0,5% de las emisiones totales. ¿Se entiende? Como concepto. Y a la par de esto, hay una cuestión importante que es la emisión, como concepto, emitir, fue la forma que lograron progresar los países desarrollados. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo para entender la hipocresía, generalmente hipocresía europea. Nuestro amigo Macron es uno de los grandes artífices de la ley anti-Mercosur, que se terminó de regular hace poquito. O sea, nosotros no vamos a poder vender nada a Europa en el corto plazo, ya Brasil es el más perjudicado, que haya provenido de un desmonte. Nada. Si no podemos certificar que esa carne, esa soja o lo que sea no vino de una tierra que no fue desmontada, no lo vamos a poder vender. Sin embargo, lo que no te dicen, la cuestión que no te dicen es, te están señalando con el dedo. Primero veíamos que el 33% de las emisiones eran responsabilidad de Europa, que hoy nos señala a nosotros, a Argentina, a Brasil, sobre todo Argentina y Brasil. Lo que no te dicen es que Europa hace 10.000 años tenía 60% en promedio de la superficie de Europa estaba cubierta por bosques. Y hoy queda el 10, el 15% en algunas zonas. Había zonas que había el 80%, ¿sí? Esto era hace 10.000 años, esto es hoy. Y todo eso lo hicieron para desarrollarse. ¿Por qué? Bueno, porque era la forma de hacerlo. Hoy hay otras maneras, sí, pero son costosas. No es que nosotros podemos desarrollarnos, vamos a hacer toda energía solar. Es costosa la energía solar. Abastecer todo con energía solar. Entonces, esto también para entender un poquito qué pasa a nivel global y empezar a comprender de dónde vienen las cosas, ¿no? Europa nos señala con el dedo, pero no se mira un poquito para adentro para decir, bueno, pará, yo también me desarrollé deforestando todo el continente. Entonces hoy estoy exigiendo algo que yo no hice. No importa, lo van a seguir exigiendo y son las reglas de juego. ¿Sí? Podemos quedarnos enojados, a mí me enoja, pero podemos quedarnos enojados o podemos buscar una alternativa. Las soluciones, vamos a tener que buscar una alternativa. Porque la ley ya está y la sociedad ya aceptó que esto sea así, ¿no? Pero para entender un poquito de dónde viene. Y la cuestión con las vacas viene desde este lugar, ¿no? Esto es una representación de una molécula de metano. ¿Por qué el metano es malo? ¿Vieron que hablábamos de los gases de efecto invernadero? Bueno, resulta que los gases se miden respecto del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es nuestro gas patrón. Entonces el dióxido de carbono, una molécula de metano equivale a 28 moléculas de dióxido de carbono. Y claro, cuando la vaca come, está comiendo pasto, generalmente cuando son dietas que tienen mucho pasto, mucho forraje, lo que ocurre es que parte de ese carbono que están comiendo va a terminar uniéndose a estas 4 moléculas de hidrógeno y va a formar una molécula de metano. Entonces, parte de eso, de ese carbono que comió, termina saliendo en forma de eructo como metano. Y eso equivale a 28 moléculas, entonces calienta. Uno dice, bueno, entonces estás calentando el ambiente, porque estás transformando ese carbono que estaba en el suelo, después pasó a la planta, se lo comió la vaca y va al aire. Bueno, pero ¿qué pasa con el metano? Es diferente del dióxido de carbono. Vamos a ver por qué. El dióxido de carbono está en el aire, ¿no? Tenemos una concentración X que viene en aumento, decíamos 400 partes por millón, que está en el aire. Y las plantas, ¿sí? Las plantas verdes, pueden absorber ese dióxido de carbono, lo van a tomar, lo van a transformar en componentes. Una parte de ese dióxido de carbono va a quedar retenido en raíces y va a pasar al suelo, y ahí está nuestra gran oportunidad, y una parte se lo va a comer esa vaca. Entonces esa vaca después sí, como producto de su digestión, va a emitir ese metano. Pero ese metano, después de 12 años,
más o menos, en promedio, entre el 80 y el 90% del metano vuelve a ser dióxido de carbono. Entonces es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo cerrado, relativamente cerrado, que difiere mucho, después vamos a ver, del ciclo del hombre. Cuando sacamos petróleo, lo quemamos y eso, bueno, eso sí suma dióxido de carbono adicional, pero esto no está sumando carbono adicional, lo estamos recirculando. Entonces, si pudiéramos resumir esto, imagínense que yo mañana dijera, bueno, miren, vamos a mantener constante la emisión de metano en el tiempo. No vamos a aumentar más, vamos a emitir lo mismo que emitimos hoy de metano. ¿Qué pasa con la concentración? No aumenta. ¿Por qué? Porque es muy rápido, ese gas se diluye muy rápido. Entonces no aumenta la concentración de metano. Ahora, si yo mañana pusiera algo mucho más desafiante, que sería, vamos a mantener constante la emisión de dióxido, muy diferente desde el punto de vista de la vida de esas moléculas. Entonces, si yo pudiera tener emisiones constantes, lo que termina generando es que no hay un aumento del calentamiento en el caso del metano, pero sí hay un aumento en el caso del dióxido de carbono. O sea, si yo sigo manteniendo el mismo nivel de uso de los autos o lo que sea, el dióxido de carbono va a seguir aumentando. No así si mantengo constante la emisión de metano. Y si yo logro bajar las emisiones de metano, ¿sí? Lo cual sería, hay muchos proyectos que están trabajando en esto, no solamente que no aumento el calentamiento, sino que logro enfriar, ¿sí? Porque ese dióxido de carbono, ese metano, perdón, termina no teniendo más impacto. En el corto plazo termina bajando el calentamiento que estoy generando. Entonces, acá viene el concepto de cómo, si se quiere, nuestra ganadería, ¿sí? Bien hecha, bien pensada, puede ser capaz de enfriar el planeta. De alguna manera de colaborar en este proceso de capturar carbono, meterlo en el suelo y de esa forma, ¿sí? Enfriar, entre comillas, el planeta, bajar las concentraciones de dióxido de carbono en el aire. Esto es lo otro que les mostraba, pero quedó acá medio descolgada esta, pero el ciclo antropogénico difiere, ¿no? Estamos de acuerdo que estamos bombeando todo este carbono que estuvo almacenado durante cientos de millones de años, se almacenó, lo estamos sacando de la Tierra, lo estamos quemando y bombeando a la atmósfera. Esto sí es una incorporación neta, esto estamos aumentando el CO2. Entonces, en este proceso, que curiosamente hay mucho lobby detrás de este proceso, por eso, bueno, cuesta tanto cambiar la matriz energética, entonces esto se discute poco. Se discute mucho más de ganadería y se discute mucho menos de cómo vamos a hacer para dejar de depender de energía fósil, ¿no? Como gran concepto. Ahora, ¿cómo hacemos para reducir emisiones? Esto no es que sea una receta, pero hay algunos conceptos básicos. Más y mejores praderas, ahora hablamos un poquito de eso. Mejor manejo del pastoreo, mejor nutrición y mayor eficiencia del rodeo. Son 4 grandes conceptos que voy a abordar en forma breve, porque el tiempo es tirano y no vamos a tener para desglosarlo en detalle. Pero sí, pensar en esto. Primero, las pasturas perennes son capaces de capturar carbono. ¿Todas? No, todas no. Pasturas bien hechas. Porque también a veces me dicen, tengo una pastura perenne y me duró 12 años, pero no produce nada. Poco lo que va a capturar eso, ¿no? Estamos hablando de pasturas productivas, que sean perennes pero productivas. Estos son dos trabajos insignia. Un trabajo de Stuart en Balcarce, ¿sí? Que durante 8 años mantuvo una situación de pastoreo, de cultivos, anuales. En el año 8 dijo, vamos a hacer pasturas, y el resto siguen cultivos anuales. Donde hizo pasturas, ¿qué pasó? Recuperó el carbono. O sea, recuperó la situación inicial de esos suelos. Esto es algo que, si uno piensa en cómo eran los sistemas hace 30, 40 años atrás, había un ciclo virtuoso, ¿sí? Casi no había campos, o eran pocos los campos estrictamente agrícolas. Todos los campos tenían algo de ganadería, que rotaba, que se movía, había pasturas. Eso fue cambiando cuando los campos se hicieron estrictamente agrícolas y, bueno, potencialmente otros estrictamente ganaderos, como que se desacopló esto. Entonces acá lo que probaron es que pudieron recuperar el carbono del suelo. Y esto es de Uruguay. Desde el año 64 estuvieron midiendo carbono en suelo. Esto es brillante porque es un trabajo, son muy escasos estos trabajos de tan larga duración, pero encontraron básicamente que cuando no había pasturas en la rotación el carbono caía, y cuando mantenían entre un 50 y un 66% de pastura en la rotación el carbono se mantenía o aumentaba. Estamos hablando de suelos de Uruguay, que son suelos bastante más complejos que los suelos de Balcarce, ¿no? Los suelos de Balcarce son posiblemente de lo mejorcito que tenemos en Argentina, en algunas zonas.
Bien. Esto sí es algo que a mí, yo venía hablando, les cuento la anécdota, cortita, pero yo venía hablando todo el tiempo de no, la pastura recompone el carbono, y hay un trabajo muy interesante de Bigliso, donde hablaba de cómo la ganadería y los pastizales del Mercosur capturaban carbono, pum, pum, pum. Año 2021, trabajo con un colega, Gonza Berongaray, que es además el líder de lechería de CREA. Sacan este paper y yo lo quería matar. Le digo, Gonza, me arruinaste todo el discurso, me arruinaste todo lo que yo decía. Resulta que sacan un paper que dice los suelos, ¿sí? Los suelos de la región pampeana, bajo ganadería, no están fijando carbono. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Claro, ellos fueron y midieron y no encontraron un aumento de carbono en los suelos que habían medido. Me dice, no, pero pará, hay una buena noticia detrás de esto. Sacan otro paper en el mismo año, no sé cómo hacen para escribir tanto en un año. Esto era pandemia, acuérdense, teníamos mucho tiempo para estar sentados, escribir y todo. Después se acabó. Pero sacaron otro paper en ese mismo año y dijeron, claro, ¿por qué los suelos no estaban capturando carbono? ¿Porque estaban saturados? ¿Porque el suelo estaba lleno de carbono? No, estaban al 50% de la capacidad de captura. No importa, ese gráfico es indistinto, pero 50% de la capacidad de captura me dice que el vaso está medio lleno. Puedo llenar la otra mitad, puedo meter un montón de carbono en el suelo. Entonces, esa fue la buena noticia detrás de la mala, que era que no estábamos capturando carbono como pensábamos. Entonces, acá hay una oportunidad, ¿sí? Esta es una gran oportunidad que tiene la ganadería y que tiene la ganadería y la agricultura en general. Digo, todo lo que sea fotosíntesis tiene una oportunidad, ¿sí? La fotosíntesis es la gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el suelo es, después de los océanos, el mayor reservorio de carbono del mundo. Entonces ahí podemos meter, si tenemos 50%, imagínense la cantidad de millones de hectáreas que tenemos de suelo en Argentina para meter carbono. Y puede ser de esta manera, miren a la izquierda, esto es una pastura bien manejada y a la derecha es una pastura degradada. Por eso acá digo que no cualquier pastura, son las dos perennes, ¿sí? Pero esto más vale, ya está todo enmalezado, más gramilla, y acá había una festuca bien manejada, no porque la festuca sea mejor que la gramilla, sino que bueno, esto era buen manejo y esto era mal manejo. ¿Qué pasa ahí? Si uno hace unas simulaciones, tenemos algunos programitas para hacer simulaciones, ese campo degradado tiene un balance de carbono negativo, ¿sí? A una carga promedio, si uno le pone una vaca, medio equivalente a vaca por hectárea, lo que sea, emite, o sea, es un emisor neto. Entonces ahí yo estoy teniendo ganadería, yo pienso que estoy ayudando al medio ambiente y resulta que en realidad estoy emitiendo más de lo que fijo, ¿no? Pero puedo hacer ajustes, puedo irme a esta situación, puedo irme a una situación mejorada y en esa situación el balance va a ser positivo y por cada kilo de carne va a fijar 2 kilos de dióxido de carbono equivalente. Vamos a pasarlo a árboles por hectárea porque a priori eso me dice poco, ¿no? Por kilos por hectárea de dióxido de carbono equivalente. ¿Cuántos árboles por hectárea? Bueno, el sistema mejorado serían 15 árboles por hectárea, como yo plantara por hectárea 15 árboles. Y el sistema degradado necesitaría 55 árboles para compensar, ¿sí? la emisión adicional que estoy generando. Esto es una forma gráfica de verlo. Puedo hacer un montón de otras cosas, no porque tenga que salir a plantar árboles. Puedo mejorar mi estructura, mi pastura, lo que sea, y de alguna forma compensar eso. La otra cuestión es la nutrición. Y la nutrición tiene un impacto grande, ¿por qué? Porque cuanto menos digestible es la dieta, cuanto más dificultad tiene el rumiante para digerir, más metano emite. ¿Sí? Si yo le doy un recurso de muy mala calidad y no lo complemento con nada, no le doy nada adicional, el problema que tengo es que me voy a digestibilidades muy bajas y mi emisión aumenta. Entonces, de alguna manera, eso también, si lo ayudo un poquito, sea mejorando el recurso, sea con algo de suplemento o lo que sea, mis emisiones también cambian, o sea, mi perfil de emisiones cambia. Esa es otra estrategia. Como regla general, más calidad es menos producción de metano, así como gran concepto. Entonces, situación muy típica, ¿no? Por ahí yo llevo esta foto y les digo que esto está medio y alguno me dice, viejo, venimos 3 años de seca, me mostrás esa foto, yo estoy feliz. Bueno, tengan piedad, es la foto que tengo, pero digo, si esta es la situación que me sucede todos los años y por ahí yo puedo tener una situación mejorada, bueno, eso sería lo que yo trataría de no tener, no todo el tiempo pasto seco, ¿sí? ¿Puedo tener pasto seco en algún momento? Y sí, seguro, son sistemas estacionales, voy a tener pasto seco. Pero bueno, si lo puedo comparar con tener una situación de pasto verde, mejor manejado, como sea, no hay que poner un nombre propio al pastoreo, a mí no me gusta poner nombre propio al pastoreo,
un pastoreo controlado, rotativo, lo que sea, donde puedo tener más verde, fantástico. Esto mejora la nutrición de la vaca. Y bueno, sí, vacas felices. Y acá simplemente contarles algunas herramientas, pero una de las cosas fundamentales para manejar el pasto de forma rotativa, si se quiere, son los eléctricos. Entonces, una de las tecnologías que hoy están en el mercado tiene que ver con esto. Puedo conectar a un alambrado eléctrico un aparato que me va a indicar al celular cuándo cae el voltaje. Entonces puedo mejorar el uso del pasto a partir de herramientas. Están estas, el alambrado eléctrico en sí mismo ya es un avance, en muchos campos que no tenemos eléctricos, y esto es algo, un chiche más que puedo tener en el celular para indicarme cuándo cae el voltaje. La otra cuestión es pensar dónde están, hoy decíamos, las oportunidades de mejora. Cuando uno mira un feedlot, acá hay un perfil de emisiones. Cuando uno mira la cría es donde más se emite. ¿Por qué? Porque es el recurso, está el peor recurso. La cría no la hago en el mejor lugar del campo, la hago en el peor. Entonces es lógico que haya más emisión. Pero eso también me indica que ahí hay más potencial de mejora, ¿sí? Siempre donde vamos a ver más cambios es donde peor esté la cosa. Si yo parto de una situación muy buena, es difícil subir otro escalón. Si yo parto de una situación promedio o mala, es muy fácil ver el cambio y lo puedo ver rápido. Entonces, fíjense, pongo esta foto porque esta es una foto real. Digo, en Argentina tenemos muchas vacas de turismo, ¿sí? Vacas que están ahí en el campo y me da pena y la perdono. Y no sé, pero ni la vamos a perdonar. ¿Viste? Ya le vamos poniendo nombre a la vaca. No le tenés que poner nombre. Si no produce, si no se preña, se tiene que ir. Empezar, digamos, a tener una conciencia. ¿Por qué? Pues miren esto. El que está peor que nosotros es Brasil. Pero si ustedes van a ver cómo producen en Brasil, y nosotros es Disney al lado de Brasil. Entonces, Brasil tiene condiciones muy adversas de producción para hacer la cría. Y nosotros tenemos condiciones adversas, sí, pero también tenemos campos mejores, no tenemos todos campos tan malos. Entonces, potencialmente nuestros índices de destete, ¿sí?, en general, estamos hablando del 60%. Es decir, que de cada 10 vacas, hay 4 que están paseando. Después podemos ver el negocio, ¿no? Porque yo la voy a engordar, no importa, bueno, está perfecto. Ahora, como regla general, es difícil sostener un sistema porque estamos hablando de emisiones, ¿sí? Podemos pensar toda la parte económica, por supuesto, pero no nos alcanza el tiempo. Pero si yo hablo de emisiones, tengo 4 vacas que no me producen un ternero que están emitiendo. Entonces, si yo quiero hacer un sistema más sustentable, menos emisiones, carne carbono neutro, lo que sea, y tendré que pensar un poquito en los índices reproductivos que tengo en ese campo. De alguna manera voy a tener que mejorar. Como regla general, ¿sí? ¿Se puede estar peor? Sí, podríamos estar como Brasil, pero Brasil es desafiante. Y Uruguay está muy parecido, estamos parecidos a Uruguay. Pero lo más grave es que este valor está estancado hace unos 40 años o 50 años, o sea, no es que esto va mejorando, está siempre igual. Es como la producción de leche, que en Argentina hace 30 años que estamos igual. Entonces, bueno, es cierto, es remar en dulce de leche una actividad de mediano plazo, un país que no tiene mediano plazo, pero hay que empezar a pensar estrategias para ir acomodando esto. La otra cuestión es qué importante que son los pesos y el pesado, y acá habrá mucha gente que pesa animales, pero qué importante es el peso al inicio del servicio y al parto para lo que es el efecto sobre la preñez siguiente. Entonces también contarles, si reproduce el video, pero una balanza, hoy hay balanzas de pesaje al paso, pesaje autónomo, esos son toritos en Entre Ríos, y van pasando por la balanza, se van pesando y yo puedo tener el peso de vuelta en una aplicación, lo puedo ver en el celular y todo el tiempo estar monitoreando los animales que pasaron como punto 1, como dato de control, y a su vez el peso de esos animales. Entonces puedo ir teniendo un registro y esto cada vez va a ser más común, ¿sí? Así como la agricultura va por ahí un pasito más adelante invirtiendo en tecnología, en ganadería, en algún momento vamos a llegar a que esto sea algo, digamos, común de ver. Pero también cosas importantes para ir ajustando. Y este es cómo se ve el panel hoy, por ejemplo, de cómo es el peso, cómo es la ganancia y la distribución de esos animales. Entonces tengo un control y tengo un seguimiento de mis animales. Por supuesto que antes de esto vienen otras cosas, ¿no? Siempre digo, lo primero son los procesos. Después vemos el insumo, porque si no ajusto el proceso, y por más que yo te dé una balanza fantástica que te pesa los animales y tenés el dato,
si vos primero no ajustaste el proceso, es difícil que eso tenga un impacto. Entonces primero los procesos, después vemos el insumo. La otra cuestión, y con esto termino, ¿cómo vengo de tiempo? ¿Estoy bien? Me quedan 5 minutos. 5, bien. Así que vamos a ir rápido, tengan paciencia. La otra cuestión importante y como concepto es, que lo habrán escuchado, los rumiantes compiten mucho con el alimento para el hombre, ¿no? Como gran concepto. Consumen mucho grano, son muy ineficientes. Te muestran estas tablas y vos decís, claro, hay que comer solamente pescado, ¿no? Vamos a comer peces porque es lo más eficiente. Y si nos vamos a la vaca es realmente desastroso. 8 kilos contra 1 kilo que consume un pez, o 3 kilos que consume menos de 3 kilos que consume un cerdo, o por ahí 3 kilos, 2 kilos un pollo. Hay que irnos hacia esto y no hacia esto. Bueno, resulta que esa comparación es extremadamente desigual. ¿Por qué? Porque el rumiante tiene un rumen y el pollo y el cerdo no tienen un rumen. Entonces estamos hablando de que digieren cosas distintas. Y de hecho la dieta es diferente. Entonces es difícil pensar que una vaca, esto es una vaca lechera, pero bueno, va a necesitar una tolva entera de alimento para poder llegar a terminarse, ¿no? Sería el equivalente ponerle 8 kilos a esa vaca de 450 kilos. Entonces es difícil pensar que eso sea tan así, y la realidad es que no es así. Este es un trabajo que hicimos en el 2021, evaluando de toda la energía que consumía un novillo desde que estaba en el vientre de su madre hasta que terminaba en faena, cuánto era de pasto, cuánto era de concentrado. Entonces encontramos que para las distintas etapas, gran parte, todo esto que se sale para afuera es el concentrado, el resto es todo pasto. O sea, gran parte de la dieta de los rumiantes en la Argentina es pasto. De hecho, para producir 450 kilos de peso vivo necesitamos 1 kilo. Bueno, fíjense esto, ¿no? 1 kilo 300 de grano por kilo de peso vivo. Estamos lejos de esos 8 que habíamos visto. Y sin embargo, no solo es algo... A ver, es algo que yo aprendí en la facultad. Me decían, no, la eficiencia de conversión de rumiantes es 7-1, 8-1. Y yo decía, ¿cómo nadie me explicó esto? Sí, claro, esa es la eficiencia de conversión si le doy solo grano. Pero yo no le doy grano toda la vida. No tengo una vaca de cría dándole grano. Y si lo hago por kilo de res, 2,3 kilos. Entonces, la discusión es otra. Estamos hablando de una discusión muy diferente de la discusión anterior de competimos con el grano para consumo humano. Entonces, y la otra es esta. En un momento le dije a mi hermana, che, ¿me armás una persona que tenga un rumen? ¿Sí? Porque en proporción, digamos, el tamaño del estómago de la vaca sería un ser humano de este estilo, ¿sí? Tendríamos una cavidad, o sea, no podríamos caminar, ¿no? Nos caeríamos para adelante. ¿Por qué? Porque no podríamos sostener un estómago capaz de digerir celulosa. Entonces ese es el gran activo que tiene la vaca. Digiere celulosa, no somos capaces de digerir celulosa. Te puede gustar mucho la rúcula, la lechuga, cualquier verdura de hoja verde, pero el 99% de lo que comes va a terminar en una cloaca, ¿sí? No va a terminar nutriéndote. ¿Es importante comer algo verde? Sí, qué sé yo, pero no vas a poder vivir, como decían los Simpsons, no vive de ensalada, ¿no? Gran frase. Y terminamos con esto, pero porque eso es Argentina, y a veces uno dice, bueno, pero claro, a nivel global esto cambia, ¿no? A nivel global hay mucho grano, se usa mucho grano. Bueno, no, en realidad no. A nivel global, Anne Motet, investigadora de la FAO, publicó un trabajo en 2017, brillante el trabajo, y hizo un análisis global de qué comían los rumiantes a nivel global. Rumiantes son vacas, ovejas y cabras, básicamente acá, ¿no? Que es lo más común. Puede haber algún buey, alguna cosa. Resulta que de toda esa dieta, el 86% no es comestible por el hombre. ¿Sí? O sea, solamente el 14% era comestible por el hombre. Pero acá puede venir otra cosa y decirme, bueno, pero guarda, los rumiantes ocupan lugares y espacios donde podríamos hacer grano, ¿no? Bueno, resulta que también eso es siempre parcialmente cierto y parcialmente falso, ¿no? Porque en realidad de toda la tierra que ocupan los rumiantes, tenemos más del 50%, ¿sí?, que no es apta para otros cultivos, no tiene un uso alternativo. Yo no puedo hacer dentro de esa tierra, decir, voy a hacer soja en un lugar donde hay un pastizal natural. Eso no es viable, no solamente desde el punto de vista ecológico, sino desde el punto de vista productivo. Entonces ahí hay otro gran activo. ¿Podemos discutir el otro 50%? Sí, seguramente lo vamos a tener que discutir. Pero de esta parte del pastizal natural, de todas esas tierras marginales, no hay discusión. No se puede discutir eso.
Y terminando es esto, la seguridad alimentaria. Cuando uno mira los datos de FAO, la FAO dice que hay 1.300 millones de personas en el mundo, 1.300 millones, datos de FAO, que dependen en alguna medida de la ganadería. Pero además hay 400 millones de personas, dentro de esas 1.300 hay más de 400, ¿sí?, que directamente es muy probable que se mueran si yo saco los rumiantes. ¿Por qué? Porque los rumiantes son la base, lo más mínimo que tienen para conseguir algunos aminoácidos esenciales. Entonces esto ya no es chiste, esto es una discusión mucho más profunda, y cuando empiezan algún fanático a decirte hay que sacar la ganadería, hay que eliminarla, yo siempre voy a esto. Bueno, contale a los 400 millones de africanos que se van a morir a partir de mañana, bueno, ¿qué vas a hacer, no? Y si no, aceptemos un genocidio. Pero esto sí es grave. Terminando, esto solamente para que sepan, por cada kilo de proteína que me aporta un rumiante, consumió 600 gramos de proteína comestible, o sea, son aportantes netos de proteína. Entonces sacamos un rumiante, perdemos un aporte neto de proteína en un sistema. Esto también es muy importante. Entonces, de vuelta, seguridad alimentaria, rumiantes, ¿sí? Son excepcionales en transformar proteína indigestible en proteína digestible para el hombre. Conclusiones, como 3 o 4 conceptos que ya ahora terminamos y siempre la gente presta atención, 5 minutos al principio y 2 minutos al final, así que presten atención a estos 2 minutos y se van con estas ideas. Solamente emiten el 10% del total de gases de efecto invernadero. Cuando alguien venga a decirte, no, ustedes contaminan, destruyen todo, pará, yo soy responsable del 10%. Contame el otro 90%, ¿qué estás haciendo para cambiarlo? El 10%. Lo otro es, acuérdense el potencial que tenemos con la ganadería a partir de las pasturas para combatir el cambio climático. El suelo es el segundo mayor reservorio de carbono del mundo y están al 50% de su capacidad. O sea que tranquilamente podemos meter mucho más carbono del que hoy hay. Y el buen manejo del pasto, ¿sí?, cuando empezamos a manejar mejor el pasto, va a mejorar la dieta, vamos a tener más calidad y la producción total de pasto. Y mejorar los índices reproductivos como concepto también, menos vacas de turismo, empezar a mejorar o trabajar en los índices reproductivos, que casi, imagino que todo el mundo está haciendo, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y como reflexiones, siempre pienso que hay que comunicar, esto es una tarea de todos, desde cada uno, desde nuestro lugar, tratar de comunicar. El mundo no cambia con grandes cosas, el mundo cambia cuando cambio yo y cambio mi metro cuadrado, es sencillo. Lo otro es más ciencia, siempre, y sobre todo para generaciones más jóvenes, a veces tendemos a pensar que porque hay un influencer y tiene 5 millones de seguidores, entonces debe ser la verdad revelada. No, discutan todo, cuestionen todo, y sobre todo siempre vayan a los datos y busquen ciencia. Y por último, profesionalizar la actividad ganadera, que creo que también es un trabajo, y todas estas jornadas me parece que son ámbitos excepcionales para esto, pero seguir trabajando en profesionalizar la actividad ganadera, que es un gran desafío para adelante. Muchísimas gracias. Gracias, José, más que interesante. Seguramente se van quedando pensando algunos, más que un de uno acá.